Bueno, regresamos entonces con el tema de los adolescentes en el Perú. Y a propósito de eso, yo siempre he tenido una preocupación. La etapa adolescente es una etapa necesaria, con sus problemas, con sus ventajas, con todo lo que hemos hablado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, qué consecuencias tiene para una persona si no ha completado su adolescencia? Me refiero, por ejemplo, en el Perú y en América Latina tenemos casos en los que los adolescentes tienen que asumir responsabilidad familiar por muerte prematura de los padres. A veces cae víctima de la trata de personas para una serie de actividades, o por ejemplo ingresan a grupos subversivos o paramilitares desde épocas muy tempranas. Eso los hace asumir otro tipo de responsabilidades. La adolescencia prácticamente queda aparcada. ¿Qué consecuencias a largo plazo tiene eso? Increíble lo que dices, que sí es verdad. La adolescencia es una etapa del ciclo vital que la vivimos queriendo o no queriendo. Y más, yo siempre digo a las mamás, a los profesores, cuando dicen, ay, este o este adolescente es maravilloso, es tranquilo, no sale, no tiene esas conductas que hemos hablado, yo digo, no, preocúpate. Claro. Más que decir que lindo, yo quiero uno que esté súper bien tranquilo, preocúpate, porque la etapa de la adolescencia en sí significa varios cambios comportamentales. Y con relación a lo que dices sobre qué está sucediendo en muchos países, ¿no? con relación a la captura de los individuos, ¿no? A sacar a esos individuos de esta etapa en que están viviendo y colocarlos en determinados contextos que exigen de ellos comportamientos diferentes. Una madurez prematura, digamos. Prematura, a la fuerza. De verdad pueden responder. ¿Por qué pueden responder? Porque una de las cosas que sucede también muy marcada en la adolescencia, aunque existan estos picos muy altos de inconsecuencia, ¿no? De conductas de riesgo, existen picos muy altos de desarrollo cognitivo. Entonces, si un adolescente es capaz de tener y desarrollar habilidades cognitivas de alto nivel, si están bajo un entorno que lo obliga a hacer o que lo estimula día tras día a hacerlo. ¿Cuál es el pensamiento que tenemos en nuestra institución? Que independiente de este contexto en el cual están estos adolescentes, no van a escaparse de tener determinadas conductas porque es un contexto genético. Es una programación del proceso de desarrollo cerebral que estando yo en una casa con mi familia, estando yo en la selva persiguiendo personas o estando yo haciendo A o B, C, voy a vivir esto. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de los adolescentes, al verse enfrentados entre lo que sale de mi comportamiento naturalmente y entre lo que tengo que hacer, les acarreta, así como se dice. Les acarrea grandes dificultades a nivel emocional, a nivel psicológico. Entonces, pueden responder, van a pasar por este proceso que tienen que pasar, por más que ellos estén en un contexto, van a tener el tema de la cognición social, el tema del comportamiento sexual, etcétera, pero como está suprimido esto, como está contenido esto, la parte psicológica, la parte emocional es la que va a entrar en desventaja de una forma muy significativa. Qué pena. Rolando, cuéntanos un poquito la situación de la adolescencia en el Perú, en términos de esas conductas de riesgo, en términos de, por ejemplo, de embarazos adolescentes. Más o menos, ¿cuál es la estadística ahora con los embarazos adolescentes? Nosotros tenemos que tener en claro lo siguiente. Como bien se dijo antes, en la etapa, biológicamente, por este efecto del sistema límbico, hay una desinhibición progresiva hacia la conducta sexual, hacia el deseo sexual, que de alguna manera estaba reprimida en la etapa de la niñez. Eso es inevitable. Y por ello es de que va a depender mucho de cómo en la etapa de niñez los padres han formado y han educado sexualmente a sus hijos e hijas para que no incurran en una conducta irresponsable dentro del manejo de su sexualidad. ¿Qué vemos? Vemos que adolescentes de 13 años, de 15 años, están teniendo relaciones sexuales, muchas veces acompañadas también de un facilitador, que en este caso podría ser el alcohol. El alcohol, sabemos bien,
a través de los estudios bioquímicos que se han hecho en el cerebro, si bien es cierto, inhibe muchas funciones cerebrales, hay un área, que es el sistema límbico, que tiene una fuerte canalización de dopamina. Hay un flujo dopaminérgico muy fuerte y el sistema límbico es el encargado de todo lo que es el área del control de los instintos. Es decir, ese deseo sexual que muchas veces se produce por el hecho de tomar es producto de que el alcohol está influenciando en el sistema límbico. Vemos en fiestas de adolescentes que el adolescente varón, por ejemplo, trata de darle de beber más alcohol a la chica. ¿Para qué? Para que el alcohol facilite esa conducta sexual. Vemos también de que el alcohol produce otras conductas de riesgo como la violencia, porque de pronto el adolescente ve que su enamorada está bailando con su amigo de manera muy pegada y él en ese momento se enfurece. Ese no control de la ira, producto de que el sistema límbico está afectado por el alcohol, hace de que existan este tipo de peleas. Entonces, el alcohol, como las drogas, son facilitadores de esa conducta sexual que existe de por sí, producto de esta evolución bioquímica que hay en el cerebro. Ahora bien, hay otros factores como el machismo, que se ha estado pues desde la niñez promoviendo, que pueden hacer de que sea un campo de riesgo. Por ejemplo, un papá va caminando de la mano con sus dos hijos, hablemos de mellizos, ¿no? Un varón y una mujer. 10 años los chicos. Y de pronto pasa una chica, muy bonita ella, casi una modelo, y el hijito le dice, papá, oye, qué bonita esa chica, ¿no? Oye, sí, hijo, y empiezan a mirarla entre el papá y el hijito y empiezan a descubrir toda la belleza, no interior, por supuesto, que tiene esta señorita. ¿Qué ha pasado? Pasan una cuadra y pasa un galán de televisión, un varón, un Christian Meyer. Y la hijita le dice al papá, papá, mira ese chico, qué churro, qué lindo. ¿Qué cosa estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Es decir, hay una, para usar términos psicológicos, hay una castración, hay una censura muy marcada frente a las conductas que tienden a las niñas a su despertar de la sexualidad. Y es un despertar natural. Papá, llega un hijo adolescente, papá, he tenido 10 enamoradas. Uy, hijo, eres lo máximo. Eres pues un mujeriego, eres un macho. Llega la misma hija y le dice, papá, he tenido 10 enamorados. No. ¿Qué te has creído? La culpa la tiene tu mamá. No puede ser posible. Si sigues así te vas de la casa. E incluso llegan situaciones en que pueden tildar a la hija de que tiene una vida fácil. Licenciosa. ¿No? Bueno. Licenciosa. Entonces hay que tener muy en cuenta de que esta conducta sexual que tiende a las relaciones irresponsables es producto de cómo hemos educado como padres desde pequeños a nuestros hijos. Efectivamente, la cultura machista no funciona. Sí, pues. Ahora, Ana Lucía, ¿es de alguna forma natural o lógico que los adolescentes pierdan interés por los estudios? Porque una de las preocupaciones más recurrentes en los padres de familia es esa, ¿no? O sea, hay una marcada diferencia en su rendimiento escolar durante la primaria y luego durante la secundaria. Eso es debido a varios factores. No hay un solo factor que define esa falta de interés, ¿no? Uno de los factores realmente está vinculado con lo que tú decías, ¿no? Esas tribus urbanas que se van formando y que tienen mucho más placer en estar con los compañeros y hacer otro tipo de actividad. Otro factor muy importante también que baja el interés en el estudio en sí es la calidad de la noche, del descanso y del sueño que han tenido. Porque si no hay un número de horas adecuados para el sueño, para dormir, descansar, y que el cerebro ahí va a hacer muchas cosas importantes también. Los adolescentes no quieren dormir. No duermen, no duermen, están todo el tiempo en las redes sociales, están vinculados con la internet, y por estar vinculados
con un estímulo durante la noche, que no duerme, no existe unos procesos neuroquímicos en el cerebro tan necesarios para un comportamiento que tenga que ver con bienestar. Es como que un ciclo vicioso, o sea, no duermo, la hormona de la noche, que es la melatonina, no hace su rol, la serotonina, que es un neurotransmisor vinculado con el bienestar, con un humor agradable, no consigue secretar, o sea, no hay un proceso neuroquímico que está programado para la noche y el adolescente ya se despierta de mal humor, desanimado, desmotivado, y lo primero que tiene que hacer él es sentarse en la clase para estudiar. Entonces son varios factores, está la calidad del sueño, está el interés en los grupos, sus amigos, sus pares, está también lamentablemente la falta de creatividad en las estrategias de aprendizaje para la adolescencia. Eso también es un problema. Entonces ahí hay el contexto pedagógico, hay varios claro, factores que no le podemos echar la culpa a todo al adolescente. Sí. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con un poquito más para entender cómo sobrevivimos a un adolescente.